El amor que no se compra. Historia coreana completa. El Día de las Madres. Mi hijo millonario me visitó y preguntó: ¿estás disfrutando de los 2 millones de wones mensuales, mamá? Me quedé perpleja y respondí: hijo, apenas sobrevivo con mi trabajo de medio tiempo. Fue entonces cuando su esposa ambiciosa reveló su verdadera cara. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad me estás viendo. Así podré ver hasta dónde ha llegado mi historia. El timbre sonó exactamente a las 3 de la tarde, como siempre lo hacía cuando Minsu venía a visitarme. 65 años viviendo en este apartamento de Dobong-gu. Me habían enseñado a reconocer los sonidos que anunciaban las visitas importantes, y hoy era el Día de las Madres. Me apresuré a abrir la puerta, secándome las manos en el delantal que siempre uso cuando cocino. Había preparado bulgogi, el plato favorito de mi hijo desde pequeño. El aroma llenaba todo el apartamento, mezclándose con el olor de las flores de azalea que había comprado en el mercado para adornar la mesa. Madre, Minsu me abrazó con esa sonrisa perfecta que siempre había tenido, la misma que usaba cuando era niño y había hecho algo de lo que estaba orgulloso. Vestía un traje caro, de esos que cuestan más de lo que yo gasto en 3 meses. Sus zapatos brillaban tanto que podía ver mi reflejo en ellos. Mi hijo querido, qué gusto tenerte aquí. Le di un beso en la mejilla, notando el aroma de su loción cara, tan diferente del jabón simple que yo uso. Pasa, pasa, todo está listo para ti. Ji-yeon entró detrás de él como siempre lo hacía. Mi nuera llevaba un vestido blanco que seguramente costaba más que mi renta de 6 meses, y sus uñas perfectamente arregladas. Sostuvieron un ramo de flores caras mientras me daba un abrazo que se sintió frío, mecánico. «Feliz Día de las Madres, madre», dijo con esa voz dulce que nunca me había convencido completamente. Había algo en sus ojos que siempre me incomodaba, como si estuviera calculando algo constantemente. Nos sentamos en la sala, la misma donde Minsu había jugado cuando era pequeño, donde había estudiado medicina hasta altas horas, donde había anunciado que se iba a casar con Ji-yeon hace 5 años. Los muebles estaban viejos pero bien cuidados. Cada cojín en su lugar exacto, cada superficie limpia, a pesar de que ya no tenía el dinero para comprar los productos de limpieza que antes usaba. Madre, Minsu se acomodó en el sofá principal, ese que había sido de su padre antes de morir hace 10 años. Tengo que preguntarte algo importante. Su tono cambió. Ya no era el hijo cariñoso que acababa de llegar. Ahora había algo serio en su voz, algo que me hizo sentir un nudo en el estómago. Ji-yeon se sentó a su lado, pero noté que se quedó muy callada, más callada de lo normal. Dime, hijo, sabes que puedes preguntarme lo que sea. Minsu me miró directamente a los ojos con esa intensidad que había heredado de su padre. ¿Estás contenta con los 2 millones de wones que te envío cada mes, madre? El mundo se detuvo. 2 millones de wones cada mes. Las palabras resonaron en mi cabeza como campanas lejanas que no podía entender completamente. Sentí como si el aire se hubiera vuelto más denso, más difícil de respirar. ¿Cómo dices, hijo? Mi voz salió más débil de lo que esperaba. Los 2 millones de wones mensuales, madre. Te los he estado enviando religiosamente desde hace 8 meses.
Quería asegurarme de que estuvieras cómoda, que no te faltara nada. Minsu sonrió con orgullo, como si esperara que yo le dijera lo agradecida que estaba, pero yo no entendía nada. 2 millones de wones mensuales. Si yo hubiera recibido esa cantidad, mi vida sería completamente diferente. No tendría que trabajar medio tiempo en la tienda de banchan de la señora Kim cada martes y viernes. No tendría que contar cada won antes de ir al mercado. No tendría que pedirle a Don Park, mi vecino, que me ayude cuando se me acumula la electricidad. Minsu, dije despacio, sintiendo cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. Hijo, yo no he recibido ningún dinero tuyo. La sonrisa se desvaneció de su rostro inmediatamente. ¿Cómo que no has recibido dinero? Madre, yo te envío 2 millones de wones el día 15 de cada mes. Minsu miró hacia su esposa. Ji-yeon se encarga de entregártelos personalmente. Mis ojos se movieron hacia Ji-yeon automáticamente. Ella había estado muy quieta durante toda la conversación, pero ahora su rostro había cambiado completamente. Ya no tenía esa expresión calculadora de siempre. Ahora se veía asustada. Ji-yeon viene aquí cada mes, continuó Minsu mirando a su esposa. Me dice que ustedes conversan, que te entrega el dinero y que siempre estás muy agradecida. Sentí como si un abismo profundo se hubiera abierto en mi estómago. Ji-yeon me visitaba, sí, pero no cada mes. Tal vez una vez cada 3 o 4 meses. Y siempre eran visitas cortas, incómodas, donde apenas hablábamos de cosas superficiales. Nunca, jamás me había entregado dinero. Hijo, mi voz temblaba ahora. Tu esposa no me ha dado ningún dinero. Yo vivo trabajando medio tiempo en la tienda de banchan. Cada semana compro solo lo esencial y cuando se me acumula algún recibo, tengo que pedir ayuda a los vecinos. El silencio que siguió fue ensordecedor. Minsu miró a Ji-yeon con una expresión que yo nunca le había visto antes. Sus ojos se habían endurecido como cuando era niño y descubría que alguien había roto algo valioso. Ji-yeon, dijo con una voz que sonaba peligrosa. ¿Qué está pasando aquí? Ji-yeon se levantó bruscamente del sofá. Sus manos temblaban ligeramente, pero trató de componer una sonrisa. Ay, madre, creo que está un poco confundida. ¿No se acuerda de nuestras visitas? Siempre conversamos un rato y le dejo el sobre con el dinero en la mesa de la cocina. Pero yo sabía perfectamente que eso no era cierto. Mi memoria estaba perfecta. Podía recordar cada detalle de cada día. La desesperación empezó a crecer en mi pecho como un animal enjaulado. No, Ji-yeon. Eso no es verdad. Tú no me has dado ningún dinero. Si hubiera recibido 2 millones de wones cada mes, mi vida sería completamente diferente. Minsu se puso de pie lentamente. En ese momento escuché que alguien tocaba la puerta. Ji-yeon prácticamente corrió a abrirla como si buscara cualquier excusa para escapar de esa conversación. Cuando abrió la puerta, me sorprendí al ver a la señora Kim de la tienda de banchan donde trabajaba. Era una mujer mayor de unos 70 años que había sido muy bondadosa conmigo. Buenas tardes, San GSSI. Perdón por interrumpir, pero vine a traerte tu pago de esta semana y a preguntarte si puedes trabajar el sábado extra.
La señora Kim entró con un sobre pequeño que contenía mi salario semanal, exactamente 400.000 wones por 4 días de trabajo. Era exactamente el tipo de ingreso que una persona sin recursos regulares necesitaría para sobrevivir. Min-soo miró el sobre. Luego miró a la señora Kim. Después me miró a mí. Su rostro había cambiado completamente. Ya no había dudas en sus ojos, solo una furia fría que me recordó a su padre cuando descubría una mentira. La señora Kim, sin darse cuenta del drama que estaba desarrollándose, continuó hablando. San GSSI siempre es tan responsable en el trabajo. Es una bendición tener empleadas tan dedicadas, especialmente considerando que necesita cada won para sus gastos. Ji-yeon se había quedado paralizada junto a la puerta, sosteniendo la perilla como si fuera lo único que la mantenía de pie. Min-soo cerró los ojos por un momento, respiró profundamente, y cuando los abrió de nuevo, la furia había sido reemplazada por algo peor: decepción total. En ese momento supe que algo fundamental había cambiado para siempre en mi familia. La verdad había salido a la luz, pero el precio de esa verdad sería más alto de lo que cualquiera de nosotros podía imaginar. La señora Kim se fue después de entregarme mi pago, sin saber que acababa de ser testigo del momento que cambiaría todo. El ambiente en la sala se había vuelto tan denso que parecía que el aire mismo pesaba más. Min-soo se quedó de pie en medio de la habitación, mirando alternativamente a Ji-yeon y a mí, como si fuéramos piezas de un rompecabezas que no podía resolver. Ji-yeon, dijo mi hijo con una voz que nunca le había escuchado antes, una voz que daba miedo. Quiero que me expliques exactamente qué está pasando aquí. Ji-yeon seguía junto a la puerta, su mano todavía en la perilla. Su rostro había perdido todo el color y podía ver pequeñas gotas de sudor formándose en su frente a pesar de que no hacía calor. Min-soo, amor, creo que tu madre está confundida. Ya sabes cómo son las personas mayores, a veces se les olvidan las cosas. Su voz sonaba aguda, desesperada. Esas palabras me dolieron más que cualquier golpe físico. Confundida, se me olvidan las cosas. Yo que recordaba cada won que gastaba, cada favor que recibía, cada día que tenía que decidir entre comprar medicinas o comida. Ji-yeon, interrumpí y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Yo no estoy confundida. No he recibido ni un solo won de mi hijo en estos 8 meses. Si lo hubiera recibido, no estaría trabajando en una tienda de banchan para sobrevivir. Min-soo caminó hacia su maletín de cuero caro y sacó su teléfono celular. Sus dedos se movían rápidamente por la pantalla y yo podía ver la tensión en sus hombros. Vamos a resolver esto ahora mismo, murmuró más para sí mismo que para nosotras. Aquí están todas las transferencias. Se acercó a mí y me mostró la pantalla de su teléfono. Ahí estaban, una tras otra, 8 transferencias de 2 millones de wones cada una, todas dirigidas a una cuenta que, según él, era mía. ¿Ves, madre? Aquí está todo. El 15 de octubre, el 15 de noviembre, el 15 de diciembre. Siguió leyendo las fechas, pero yo no podía concentrarme en sus palabras porque algo terrible estaba creciendo en mi pecho. Min-soo, hijo, yo no tengo esa cuenta bancaria.
Mi única cuenta es la que abrí hace 20 años en el banco de Dobong y ahí solo tengo 300.000 wones. Minsu se detuvo en seco. Miró la pantalla de su teléfono. Después me miró a mí. Luego dirigió su mirada hacia Ji-yeon. Ella había empezado a retroceder hacia la puerta como un animal acorralado buscando una salida. Ji-yeon. La voz de Minsu era ahora un susurro peligroso. ¿De quién es esta cuenta bancaria? Yo no sé de qué hablas, amor. Debe haber algún error. Pero Minsu ya estaba marcando un número en su teléfono. Yo podía escuchar vagamente la voz de alguien del otro lado de la línea. Probablemente alguien del banco. Sí. Necesito verificar la información de una cuenta. Sí. Puedo proporcionar mi identificación. Es una cuenta a la que he estado transfiriendo dinero. La conversación duró varios minutos. Durante ese tiempo, Ji-yeon y yo nos quedamos en silencio. Pero yo podía sentir sus ojos sobre mí. Cuando finalmente la miré, vi algo en su expresión que me hizo sentir un escalofrío. Ya no se veía asustada, se veía enojada, como si yo fuera la culpable de lo que estaba pasando. Minsu colgó el teléfono y se quedó inmóvil por un momento con los ojos cerrados. Cuando los abrió, me di cuenta de que mi hijo había cambiado para siempre. La cuenta está a nombre de Kim Ji-yeon, dijo con una voz tan fría que parecía venir del invierno. Mi esposa ha estado recibiendo el dinero que yo pensaba que le estaba enviando a mi madre. El silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera se escuchaban los ruidos del tráfico que normalmente llegaban desde la calle. Era como si el mundo entero se hubiera detenido para presenciar este momento. Ji-yeon finalmente dejó la perilla de la puerta y caminó hacia el centro de la sala, pero en lugar de verse derrotada, se irguió y me miró con una expresión que me heló la sangre. Está bien, sí, el dinero llegaba a mi cuenta, pero no es lo que piensan. Minsu se acercó a ella con pasos lentos, deliberados. No es lo que pensamos, Ji-yeon. Ese dinero era para mi madre. ¿Dónde está? Lo estaba guardando para ella, mintió descaradamente. Quería acumular una cantidad grande antes de dárselo para que fuera una sorpresa bonita. Tengo todo el dinero guardado. Pero yo sabía que eso no era cierto. Había visto cómo había cambiado el estilo de vida de Ji-yeon en los últimos meses. Los vestidos nuevos cada vez que la veía, las joyas que no tenía antes, el carro nuevo que había comprado supuestamente con ahorros de su trabajo como azafata. Enséñanos ese dinero, dijo Minsu. Está en nuestra casa, en la caja fuerte. Podemos ir ahora mismo a buscarlo. Minsu asintió. Pero luego me miró a mí. Madre, ¿quieres venir con nosotros? El apartamento de Minsu y Ji-yeon estaba en Gangnam, en una de esas torres lujosas llenas de apartamentos grandes con vistas perfectas de Seúl. Siempre me había sentido incómoda ahí, como si no perteneciera a ese mundo, pero hoy esa incomodidad era diferente. Hoy tenía miedo. Cuando llegamos, Ji-yeon nos guió hasta el estudio de Minsu, donde tenían una caja fuerte empotrada en la pared. Con manos temblorosas marcó la combinación y abrió la puerta metálica. Adentro había algunos documentos importantes, algunas joyas y un sobre blanco. Ji-yeon tomó el sobre y se lo entregó a Minsu. Aquí está todo el dinero de tu madre, los 16 millones de wones completos. Minsu abrió el sobre,
Adentro había dinero, pero cuando lo contó, su expresión se oscureció aún más. Aquí solo hay 3 millones de wones, Ji-yeon. Bueno, es que he tenido que usar un poco para gastos de la casa, pero siempre pensé reponerlo antes de dárselo a tu madre. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que no se trataba solo de dinero. Se trataba de respeto, de confianza, de amor familiar. Ji-yeon había tomado el dinero que mi hijo me enviaba con tanto cariño y lo había gastado en ella misma mientras yo trabajaba en una tienda para sobrevivir. Gastos de la casa. Min-soo prácticamente rugió. Ji-yeon, ese dinero era para mi madre. Mi madre ha estado viviendo en la pobreza mientras tú te gastabas su dinero en tu ropa y tus caprichos. Min-soo, calmate, puedo explicártelo todo. Pero Min-soo ya no la estaba escuchando. Había caminado hacia el escritorio y había abierto una laptop. Sus dedos volaban sobre el teclado con una furia controlada. Voy a revisar todas nuestras cuentas bancarias, Ji-yeon. Voy a ver exactamente en qué se gastó el dinero de mi madre. En ese momento vi cómo el rostro de Ji-yeon cambió completamente. La máscara de la esposa perfecta se cayó por completo y lo que quedó era algo frío, calculador, sin remordimiento. Haz lo que quieras, Min-soo, pero recuerda que soy tu esposa. Tu madre no va a estar aquí para siempre, pero yo sí. Esas palabras me atravesaron como dagas. No solo había robado mi dinero, sino que ahora me estaba amenazando, recordándole a mi hijo que tendría que elegir entre las dos. Y en ese momento, mientras veía a mi hijo paralizado entre su madre y su esposa, supe que lo peor estaba por venir. Los días que siguieron a esa tarde terrible se sintieron como vivir en una pesadilla de la que no podía despertar. Min-soo no me habló durante una semana completa. Una semana entera sin escuchar la voz de mi único hijo, sin saber si alguna vez podríamos reparar lo que se había roto entre nosotros. Cuando finalmente me llamó, su voz sonaba cansada, como si hubiera envejecido años en esos pocos días. Madre, necesitamos hablar. Voy para allá. Llegó solo, sin Ji-yeon, lo cual me dio una pequeña esperanza. Tal vez había tomado la decisión correcta, tal vez había visto la verdad con claridad. Pero cuando entró a mi apartamento, su expresión me dijo todo lo que necesitaba saber. No venía como mi hijo arrepentido, venía como un hombre que había tomado una decisión difícil. Madre, siéntate, por favor. Su tono era formal, distante, como si yo fuera una paciente en su clínica y no la mujer que lo había cargado 9 meses en el vientre. Me senté en mi silla favorita, esa donde solía cantarle cuando era pequeño, donde había pasado noches enteras cuando tenía fiebre, donde había escuchado sus problemas cuando era adolescente. Ahora se sentía como si estuviera sentándome en el banquillo de los acusados. He estado pensando mucho sobre lo que pasó, comenzó Min-soo, evitando mirar directamente a mis ojos. Y creo que hay cosas que necesitas entender. Dime, hijo. Mi voz salió más pequeña de lo que esperaba. Ji-yeon cometió un error. Sí, pero ella ha estado bajo mucha presión últimamente. El trabajo como azafata era muy estresante y ella pensó que estaba haciendo lo correcto al guardar el dinero. No podía creer lo que estaba escuchando. Guardar el dinero mientras yo trabajaba en una tienda de banchan para sobrevivir. Min-soo,
Hijo, ella se gastó el dinero en ropa, en joyas. No lo estaba guardando para mí. Madre, entiendo que estés molesta, pero Ji-yeon es mi esposa. No puedo simplemente abandonarla por un malentendido. Un malentendido. Esa palabra me dolió más que cualquier insulto. Mi hijo estaba llamando malentendido al hecho de que su esposa me había robado y me había dejado vivir en la pobreza durante 8 meses. Min-soo, no es un malentendido, es robo, es mentira, es traición. Madre, ya basta. Su voz se había endurecido. Ji-yeon me ha explicado todo. Ella estaba asustada de decirte que tenía el dinero porque pensó que te ibas a enojar. No sabía cómo manejar la situación. ¿Y por eso se compró vestidos nuevos? ¿Por eso cambió su carro? Min-soo suspiró profundamente. Como si yo fuera una niña caprichosa que no entendía las cosas de adultos. Madre, algunas de esas compras fueron necesarias para mantener su imagen profesional. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo me destrozaba un poco más. Podía ver que Ji-yeon había trabajado en él, que había sembrado dudas sobre mi versión de los hechos, que había encontrado una explicación para cada una de sus mentiras. ¿Y qué hay del dinero que falta, Min-soo? Solo encontramos 3 millones de los 16 que me enviaste. Ji-yeon me explicó que tuvo algunos gastos médicos que no me había contado, pero va a reponer todo gradualmente. Me quedé en silencio por un momento, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo había elegido creer las mentiras de su esposa por encima de la palabra de su madre. Había decidido que era más fácil pensar que yo estaba exagerando que aceptar que se había casado con una ladrona. Min-soo, dije finalmente, ¿en serio crees que yo estaría mintiendo sobre esto? Por primera vez en la conversación me miró directamente a los ojos, y lo que vi ahí me rompió el corazón. Vi duda. Vi a mi hijo preguntándose si su madre de 65 años estaba perdiendo la razón. Madre, no creo que estés mintiendo. Pero creo que tal vez las cosas no son exactamente como las recuerdas. Esas palabras fueron como una bofetada. Mi propio hijo dudaba de mi cordura, de mi memoria, de mi honestidad. Está bien, Min-soo. Me levanté de la silla, sintiéndome de repente muy vieja, muy cansada. Si eso es lo que piensas de tu madre, entonces no hay nada más que hablar. Madre, no te pongas así. Yo solo estoy tratando de ser justo con todos. Justo. La risa que salió de mi garganta sonó amarga. Justo es dejar que tu esposa robe el dinero que me envías mientras yo trabajo para sobrevivir. Justo es dudar de la palabra de tu madre. Min-soo se levantó también, pero no se acercó a mí. Se quedó del otro lado de la sala, como si hubiera una pared invisible entre nosotros. Madre, Ji-yeon ha aceptado devolverte el dinero gradualmente. Vamos a establecer un sistema diferente para las transferencias. Todo va a estar bien. No, Min-soo, no va a estar bien. Caminé hacia la ventana, mirando la vista de Do-bong-gu donde había vivido toda mi vida. Tu esposa me robó y me humilló, y tú estás eligiendo protegerla a ella en lugar de defender a tu madre. No es así, madre. Yo no estoy eligiendo a nadie. Me volteé para mirarlo una última vez. Sí, hijo, sí estás eligiendo, y tu elección está muy clara. Min-soo se quedó inmóvil por un momento, como si estuviera esperando que yo dijera algo más,
Pero yo no tenía nada más que darle. Te amo, madre, siempre te voy a amar, pero Ji-yeon es mi esposa y tengo que proteger mi matrimonio. Y yo soy tu madre, Min-soo, pero parece que eso ya no significa nada. Se fue sin abrazarme, sin mirar atrás. Lo vi alejarse por la ventana, subirse a su carro caro y desaparecer por la calle. En ese momento supe que había perdido algo más que dinero. Había perdido a mi hijo. Los días siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Min-soo no me llamó, no me visitó, no respondió mis mensajes. Era como si hubiera muerto para él, como si los 65 años de amor incondicional que le había dado se hubieran borrado de su memoria. Pero lo peor vino cuando empecé a escuchar los comentarios. La señora Park, mi vecina de al lado, me contó que había visto a Ji-yeon en el centro comercial de Gangnam, quejándose con sus amigas sobre las suegras problemáticas que inventan historias para llamar la atención. El señor Lee, que me había ayudado tantas veces con pequeños favores, me dijo que había escuchado rumores de que yo estaba perdiendo la memoria y que por eso había problemas en la familia. Ji-yeon había empezado una campaña silenciosa pero efectiva para destruir mi reputación. No me atacaba directamente, pero sembraba dudas sobre mi estabilidad mental, sobre mi versión de los hechos, sobre mi capacidad para recordar las cosas correctamente. Una tarde, mientras limpiaba el apartamento, vi que se detuvo un carro frente al edificio. Por un momento, mi corazón saltó pensando que era Min-soo que había venido a disculparse. Pero cuando salió Ji-yeon sola, toda esperanza se desvaneció. Venía vestida con ropa nueva otra vez, llevando bolsas de tiendas caras. Se acercó a mi puerta con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Hola, madre, ¿podemos hablar? La dejé entrar más por curiosidad que por cortesía. Quería escuchar qué nueva mentira había venido a contarme. Vine a traerte esto, dijo sacando un sobre de su bolsa. Son 500.000 wones, es parte del dinero que te debo. Tomé el sobre sintiendo el grosor de los billetes adentro. Era dinero real, pero de alguna manera se sentía sucio en mis manos. También quería disculparme contigo, continuó sentándose en mi sala como si fuera la dueña del lugar. Sé que cometí errores, pero quiero que sepas que nunca fue mi intención lastimarte. Tu intención era robarme. No le digas robar, madre. Fue un malentendido, una mala decisión. Pero Min-soo y yo hemos hablado y vamos a hacer las cosas bien de ahora en adelante. Me senté frente a ella estudiando su rostro. No había remordimiento real ahí. No había culpa genuina. Solo había cálculo, estrategia, la satisfacción de quien sabe que ha ganado. ¿Qué quieres realmente, Ji-yeon? Su sonrisa se hizo más amplia, más fría. Quiero que tengamos una buena relación, madre, por el bien de Min-soo. Él está muy estresado con todo este conflicto y yo solo quiero que seamos una familia feliz. Una familia feliz. ¿Cómo va a haber una familia feliz cuando está construida sobre mentiras? No son mentiras, madre. Son diferentes perspectivas de los mismos eventos, y creo que sería mejor para todos si dejáramos el pasado en el pasado. En ese momento entendí completamente lo que estaba pasando. Ji-yeon no había venido a disculparse. Había venido a establecer las reglas del juego. Me estaba diciendo que había ganado,
que Minsu estaba de su lado. Y que mi única opción era aceptar su versión de los hechos si quería mantener algún tipo de relación con mi hijo. ¿Y si no acepto dejar el pasado en el pasado? Su sonrisa se desvaneció por un segundo y en sus ojos vi un destello de algo peligroso. Bueno, madre, esa sería tu decisión. Pero Minsu es muy leal con las personas que ama. Y ahora mismo la persona que más ama en el mundo soy yo. Se levantó, alisó su falda cara y caminó hacia la puerta. Piénsalo, madre, ¿realmente quieres perder a tu hijo por orgullo? Cuando se fue, me quedé sentada sosteniendo el sobre con los 500.000 wones. Era una pequeña fracción de lo que me había robado. Pero también era algo más. Era el precio que me estaba ofreciendo por mi silencio, por mi dignidad. Y por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, me di cuenta de que tal vez ya había perdido a mi hijo para siempre. 3 meses pasaron como una eternidad. 3 meses sin escuchar la voz de Minsu, sin un mensaje, sin una llamada. Era como si mi hijo hubiera decidido que yo ya no existía. Los 500.000 wones que Ji-yeon me había dado se acabaron rápidamente. Los gasté en medicinas para la presión arterial que había empezado a subírseme desde que comenzó todo este problema. Y en algunos arreglos urgentes del apartamento. Volví a depender completamente de mi trabajo en la tienda de Banchan. Cada día caminaba las 6 cuadras hasta el negocio de la señora Kim. Trabajaba mis 4 horas y regresaba a casa con mis 400.000 wones semanales. La señora Kim siempre me recibía con una sonrisa genuina, pero yo podía ver en sus ojos la preocupación creciente. Sange SSI, ¿estás segura de que no hay manera de que tu familia te ayude más? Me preguntó un martes por la tarde. No supe qué responderle. ¿Cómo le explicas a alguien que tu único hijo te ha abandonado porque prefiere creer las mentiras de su esposa ladrona? Es complicado, señora Kim. Mi familia está pasando por un momento difícil. Ella asintió con comprensión, pero no presionó más. Era una mujer sabia que había visto muchas historias tristes en sus años de trabajo con la comunidad. La humillación más grande llegó un jueves por la tarde. Había ido al mercado de Dobong con los pocos wones que tenía. Tratando de estirar el dinero para comprar algo de carne para complementar el arroz y las verduras. Estaba en la carnicería donde había comprado durante años cuando escuché una voz familiar detrás de mí. Sange SSI. Me volteé y vi a la señora Jung. Una madre que había conocido en las reuniones escolares cuando Minsu era pequeño. Era la madre de uno de sus compañeros de clase y aunque no nos veíamos frecuentemente, siempre habíamos mantenido una relación cordial. Jung SSI, qué gusto verte, dije tratando de sonar natural mientras el carnicero envolvía mi pequeña compra de 200 gramos de carne. Ay, Sange SSI, me da mucho gusto encontrarte. Hace poco me topé con tu nuera, Ji-yeon, en los grandes almacenes de Gangnam. Mi estómago se tensó inmediatamente. Ah, sí, estaba comprando en esas tiendas carísimas. Llevaba bolsas de boutiques que yo ni sueño con entrar. Se veía preciosa, muy elegante. La señora Jung sonrió. Pero había algo en sus ojos que me ponía nerviosa. Conversamos un rato y me contó que Minsu la consiente mucho, que le da todo lo que quiere. ¡Qué bueno!
murmuré pagándole al carnicero mis pocos wones. Pero también me contó algo que me preocupó mucho. San GSSI. La voz de la señora Young se había vuelto más seria, más íntima. Me dijo que tú has estado, bueno, que has estado un poco confundida últimamente, que a veces olvidas las cosas o inventas situaciones que no pasaron. Sentí como si me hubieran vaciado un balde de agua helada encima. ¿Qué cosas dijo exactamente? Ay, San GSSI. No quiero meterme en problemas familiares, pero me dijo que a veces acusas a la gente de cosas que no hicieron. Que Minsu está muy preocupado por tu estado mental, que están considerando llevarte con un doctor especialista. Las palabras de la señora Young se sentían como puñaladas. Ji Yeon no solo me había robado y había convencido a mi hijo de que yo estaba loca, sino que ahora estaba esparciendo esa mentira por todo el barrio. Young SSI, dije tratando de mantener la voz calmada. ¿Tú realmente crees que yo inventaría historias? Ella me miró con una expresión que era mitad pena, mitad incomodidad. Ay, San GSSI. Yo te conozco desde hace muchos años y siempre has sido una mujer muy centrada. Pero la edad, a veces nos hace cosas raras a todos. Yo no estoy senil, Young SSI. Claro que no, querida. Pero tal vez sería bueno que hablaras con algún doctor, ¿no? Solo para que la familia se quede tranquila. Salí del mercado sintiendo como si llevara un peso enorme en el pecho. No solo había perdido a mi hijo y había sido robada por mi nuera, sino que ahora toda la gente del barrio pensaba que estaba perdiendo la razón. Esa noche, sentada en mi silla favorita, mirando las fotos de Minsu que tenía en la sala, me di cuenta de lo completamente sola que estaba. No tenía hermanos vivos. Mis padres habían muerto hacía años. Minsu había sido mi única familia real, mi único propósito después de que murió su padre, y ahora no tenía nada. Un sábado por la mañana estaba limpiando el apartamento cuando vi un carro conocido estacionándose frente al edificio. Mi corazón se aceleró porque pensé que era Minsu. Pero cuando la puerta se abrió, salió Ji Yeon, y esta vez no venía sola. Con ella bajó una mujer mayor que no conocía, muy bien vestida, con lentes caros y un aire de autoridad que me puso inmediatamente en alerta. Ji Yeon se acercó a la puerta con su sonrisa falsa de siempre. Pero la mujer que la acompañaba me miraba con una expresión evaluadora, como si fuera un espécimen de laboratorio. Hola, madre, te presento a la doctora Patricia Vega. Es una especialista en problemas de memoria en adultos mayores. Sentí como si el suelo se hubiera movido debajo de mis pies. Una doctora. Sí. Intervino la doctora Vega con una voz profesional pero condescendiente. Su nuera me ha contado sobre algunos episodios preocupantes que ha tenido últimamente: confusión, pérdida de memoria, acusaciones infundadas hacia familiares. Yo no he tenido ningún episodio de confusión, dije sintiendo la rabia creciendo en mi pecho. Señora Park, la doctora consultó una libreta que llevaba en la mano. Según me cuenta su familia, usted ha estado acusando a su nuera de robarle dinero, que nunca existió, de crear conflictos familiares basados en situaciones imaginarias. Eso no es cierto. Ji Yeon sí me robó el dinero que mi hijo me enviaba.
La doctora y Ji-yeon intercambiaron una mirada que me hizo sentir como si fuera una niña caprichosa teniendo una rabieta. Señora Park, continuó la doctora, la negación es muy común en estos casos. Los pacientes con deterioro cognitivo temprano frecuentemente. Yo no tengo deterioro cognitivo. Grité perdiendo completamente el control. Ji-yeon es una ladrona y una mentirosa. Madre, calmate, por favor, dijo Ji-yeon con una voz suave, actuando como si fuera la víctima de una señora mayor descontrolada. Mira cómo te pones, por eso estamos preocupados por ti. La doctora tomó notas rápidamente en su libreta. Agresividad, paranoia, acusaciones persistentes hacia familiares. Sí, definitivamente necesitamos hacer algunos estudios. Yo no necesito ningún estudio. Necesito que mi hijo deje de creer las mentiras de esta mujer. Señora Park, la doctora cerró su libreta y me miró con una expresión de falsa compasión. Entiendo que esto es difícil para usted, pero su familia solo quiere ayudarla. Salgan de mi casa. Grité sin poder contener las lágrimas de frustración y rabia. Salgan las dos ahora mismo. Ji-yeon y la doctora se fueron. Pero antes de subirse al carro escuché a la doctora decirle a Ji-yeon: definitivamente hay signos claros de deterioro. Voy a redactar un reporte para que puedan iniciar el proceso legal de tutela si es necesario. Esas palabras me helaron la sangre. Tutela. Querían declararme incapaz mentalmente para que Min-soo y Ji-yeon pudieran controlar mi vida completamente. Esa noche no pude dormir. Caminé por todo el apartamento mirando cada rincón, cada objeto que había sido testigo de la vida que había construido durante 65 años. Mi hogar, donde había criado a Min-soo, donde había cuidado a mi esposo hasta el día de su muerte. Y ahora querían quitármelo todo basándose en las mentiras de una mujer que me había robado y que había manipulado a mi hijo para que me abandonara. Por primera vez desde que había comenzado toda esta pesadilla, sentí algo más fuerte que la tristeza y la desesperación. Sentí una rabia fría, calculadora, que crecía en mi pecho como un fuego. No iba a permitir que me declararan loca. No iba a permitir que Ji-yeon ganara completamente. Y definitivamente no iba a permitir que me quitaran mi casa y mi dignidad sin pelear. Pero para pelear necesitaba armas. Y por primera vez en meses empecé a pensar como una mujer que había sobrevivido 65 años en este mundo, no como una víctima indefensa. La guerra apenas estaba comenzando. La llamada llegó un martes por la mañana cuando estaba preparando mi té. El teléfono sonó con esa insistencia que indica que algo importante está por suceder. Era un número que no reconocía. Señora Park Sang-hee. La voz era de un hombre joven, profesional. Sí, soy yo. Mi nombre es licenciado Kim Woo-jin. Soy contador. Trabajo para su hijo Min-soo en su clínica. ¿Podría venir a verla esta tarde? Es muy importante. Mi corazón empezó a latir más rápido. ¿Está todo bien con Min-soo? Su hijo está bien, señora. Pero necesito hablar con usted sobre algunas irregularidades que he encontrado en las cuentas. Esa tarde el licenciado Kim llegó a mi apartamento con una carpeta gruesa llena de documentos. Era un hombre de unos 40 años con cara seria y lentes que le daban un aire muy formal. Señora Park,
Lo que voy a mostrarle puede ser muy doloroso, pero creo que usted tiene derecho a saberlo. Se sentó en mi sala y abrió la carpeta sobre la mesa. Adentro había estados de cuenta, copias de transferencias y reportes. Como contador de su hijo, tengo acceso a todas las cuentas de la clínica y las personales que él maneja a través de nosotros. Hace algunas semanas, Minsu me pidió que revisara las transferencias que le ha estado enviando a usted. ¿Él le pidió eso? Sí. Creo que empezaba a tener dudas sobre lo que su esposa le había dicho. El licenciado señaló una serie de números en el papel. Estas son las transferencias de los últimos 8 meses. 16 millones de wones en total enviados a una cuenta a nombre de Kim Ji-yeon. Ya sabía eso, sí. Pero lo que no sabían es lo que pasó después. Pasó a otra página. Mire estos movimientos. Cada vez que llegaba el dinero a la cuenta de su nuera, ella lo transfería inmediatamente a otra cuenta personal que tiene en un banco diferente. Mi respiración se volvió más agitada. Otra cuenta secreta. Y mire en qué se gastó ese dinero. Me mostró una lista larga de compras. Ropa de diseñador, joyas, tratamientos de belleza, viajes, incluso pagos de un apartamento que está rentando en Itaewon. ¿Un apartamento? El licenciado me miró con una expresión muy seria. Señora Park, creo que su nuera está planeando divorciarse de su hijo. Ha estado acumulando bienes personales y moviendo dinero a cuentas que Minsu no puede tocar. ¿Minsu sabe esto? No todavía. Apenas terminé la investigación ayer. Pero hay más. Sacó otra serie de documentos. También encontré que ha estado usando la tarjeta de crédito corporativa de su hijo para gastos personales. En total ha desviado casi 50 millones de wones en los últimos 2 años. 50 millones de wones, una cantidad que yo no podía ni imaginar mientras había estado trabajando en una tienda de Banchan. Licenciado, ¿usted le va a enseñar esto a Minsu? Sí, señora. De hecho, tengo una cita con él mañana por la mañana. Pero quería hablar con usted primero porque creo que va a necesitar apoyo cuando todo esto salga a la luz. Esa noche no pude dormir. No era solo que Ji-yeon me hubiera robado a mí. Le había estado robando a Minsu también, planeando abandonarlo después de sangrarlo financieramente. Al día siguiente, cerca del mediodía, escuché un carro detenerse frente al edificio con un frenazo brusco. Miré por la ventana y vi a Minsu bajándose de su carro con el rostro completamente descompuesto. Cuando abrí la puerta, mi hijo se veía como si hubiera envejecido 10 años en una noche. Sus ojos estaban rojos, su ropa arrugada. Madre, su voz salió quebrada. Perdóname, por favor, perdóname. Se dejó caer en mis brazos como cuando era niño y tenía pesadillas. Lloró en mi hombro durante varios minutos mientras yo le acariciaba el cabello. Madre, tenías razón en todo. Ji-yeon no es la mujer que yo pensaba. Lo llevé a la sala y le serví un vaso de agua. Se veía destrozado, completamente quebrado. El licenciado Kim me enseñó todo esta mañana. Los estados de cuenta, las transferencias, el apartamento secreto, todo. Madre, me ha estado robando durante años. No solo a ti, a mí también. ¿Dónde está ella ahora? No lo sé. Cuando llegué a casa esta mañana después de la reunión con Kim, ya no estaba.
Se llevó todas sus cosas y dejó esto. Me enseñó una carta. La letra era elegante, pero las palabras eran como veneno. Min-soo, para cuando leas esto, ya me habré ido. Nuestro matrimonio ha sido un error desde el principio. Tú nunca me diste lo que merecía. Siempre pusiste a tu madre por encima de mí. Me voy con alguien que sí sabe valorarme. No trates de buscarme. ¿Con alguien más? Sí. Madre. Parece que ha estado teniendo una aventura durante meses. El apartamento que rentó no era para ella sola. Min-soo se quebró otra vez. Madre. Yo fui un idiota. Te defendí a ella cuando tú me estabas diciendo la verdad. Dudé de mi propia madre. Lo abracé sintiendo cómo temblaba entre mis brazos. Min-soo. Hijo, ella te manipuló. Es lo que hacen las personas como ella. Pero yo debería haber sabido mejor. Tú eres mi madre. ¿Cómo pude dudar de ti? Porque ella era muy buena en lo que hacía. Hijo. Y porque tú querías creer que habías encontrado el amor verdadero. Nos quedamos abrazados durante un largo rato. Por primera vez en meses sentí que tenía a mi hijo de vuelta. Madre, voy a arreglar todo. Te voy a devolver todo el dinero que ella te robó con intereses. Min-soo, lo interrumpí suavemente. El dinero no es lo más importante. Entonces, ¿qué? Lo más importante es que aprendas de esto. Que nunca vuelvas a dudar de las personas que realmente te aman. Asintió secándose las lágrimas. ¿Me puedes perdonar, madre? Ya te perdoné desde el momento en que tocaste mi puerta, hijo. Pero mientras lo abrazaba, sabía que aunque había recuperado a Min-soo, las cicatrices de estos meses no se borrarían fácilmente. Esta experiencia nos había cambiado a los dos. Min-soo, dije finalmente, hay algo más que necesitamos hablar. ¿Qué cosa, madre? La doctora que Ji-yeon trajo aquí. El reporte que hizo diciendo que yo estaba perdiendo la razón. El rostro de Min-soo se oscureció. Madre, eso fue idea de Ji-yeon. Ella me convenció de que estabas teniendo problemas de memoria. ¿Y tú creíste que era necesario traer a una doctora sin consultarme? Min-soo bajó la cabeza avergonzado. Sí, madre, y me arrepiento profundamente. Bien, porque esa doctora hizo un reporte oficial y ese reporte podría haberse usado para quitarme mi casa, mi independencia, mi dignidad. Madre, yo jamás habría permitido. Min-soo, tú ya permitiste que Ji-yeon controlara esta situación durante meses. Nos miramos en silencio. Era una pregunta difícil, pero necesaria. Tienes razón, madre. No tengo derecho a pedirte que confíes en mí automáticamente después de lo que pasó. No, hijo, no lo tienes, pero sí tienes la oportunidad de ganarte esa confianza otra vez. ¿Qué necesitas que haga? Primero, quiero que vayas con esa doctora y le exijas que retire su reporte. Segundo, quiero que recuperes cada won que Ji-yeon robó. Y tercero, quiero que entiendas que nuestra relación va a ser diferente de ahora en adelante. Entiendo, madre, y te prometo que voy a pasar el resto de mi vida demostrándote que merezco tu perdón. 6 meses después de que Ji-yeon desapareciera de nuestras vidas, la realidad se había asentado. Min-soo había cumplido sus promesas. Recuperó todo el dinero robado, hizo que la doctora Vega retirara oficialmente su reporte y se divorció de Ji-yeon sin pelear por ningún bien material. Pero los cambios más importantes no tenían que ver con el dinero,
tenían que ver con nosotros. Minsu ahora me visitaba cada domingo, pero estas visitas eran diferentes. Ya no venía como el hijo exitoso que condescendía a ver a su madre. Venía como un hombre humilde que había aprendido el valor de la familia verdadera. «Madre», me dijo un domingo mientras comíamos bulgogi que le había preparado. «¿Te gustaría venir a vivir conmigo?». La propuesta me tomó por sorpresa. El apartamento de Minsu en Gangnam era hermoso, lleno de comodidades que yo nunca había tenido. Pero después de todo lo que había pasado, la idea de depender de él otra vez me incomodaba. «Minsu, te agradezco la oferta, pero yo estoy bien aquí en mi apartamento». «Pero, madre, podrías tener tu propia habitación, ya no tendrías que preocuparte por los gastos». «Hijo», lo interrumpí suavemente, «no se trata de las comodidades, se trata de mi independencia». «No entiendo, madre». «Minsu, durante los meses que Ji-yeon me robó y tú me abandonaste, yo aprendí algo muy importante. Aprendí que puedo sobrevivir sola. Aprendí que no necesito que nadie me cuide para tener dignidad. Pero yo quiero cuidarte, madre. Y eso te lo agradezco mucho, hijo. Pero la forma de compensarme no es haciendo que yo dependa de ti otra vez. La forma de compensarme es respetando mi capacidad de tomar mis propias decisiones». Minsu se quedó callado, procesando mis palabras. «Entonces, ¿qué quieres, madre?» «Quiero que seamos familia, pero como iguales. Quiero que me visites porque disfrutas mi compañía, no porque sientes obligación. Y quiero que nunca vuelvas a dudar de mi palabra. Entiendo. Tú quieres amor, no lástima. Respeto, no caridad». Exactamente. Establecimos nuevas reglas para nuestra relación. Minsu me daba una cantidad mensual razonable para mis gastos, pero en mi propia cuenta bancaria, bajo mi control total. Me visitaba cada domingo, y más importante que todo, había prometido que nunca más permitiría que una tercera persona interfiriera en nuestra relación madre e hijo. La verdadera prueba llegó 3 meses después, cuando Minsu comenzó a salir con una mujer nueva. Se llamaba Sujin, era enfermera en un hospital público, una mujer sencilla y trabajadora. Pero cuando Ricardo me la presentó, noté que gradualmente las visitas dominicales se volvieron menos frecuentes. Elena siempre encontraba excusas. «Tenemos planes con mi hija», o «mi familia organizó una reunión». Un domingo que Minsu no había venido en 3 semanas, lo llamé. «Hijo, no te he visto en 3 semanas. Madre, es que Sujin ha tenido muchas actividades y ella quiere que yo participe». «Minsu, ¿recuerdas la conversación que tuvimos sobre no permitir que terceras personas interfieran en nuestra relación?» «Sí, madre». «Bien, porque eso es exactamente lo que está pasando otra vez». «No, madre, no es lo mismo. Sujin no es como Ji-yeon». «Tal vez no, hijo, pero los patrones son similares. Si quieres tener una relación conmigo, basta tener que hacer espacio para esa relación. Si Sujin no puede entender eso, entonces tal vez no es la mujer correcta para ti». Pasaron 2 semanas sin noticias de Minsu. Pero el tercer domingo escuché el timbre a las 3 de la tarde. Cuando abrí la puerta encontré a Minsu parado ahí solo. «Hola, madre. ¿Y Sujin?» «Sujin y yo terminamos. Lo dejé entrar sin hacer preguntas.
¿Quieres contarme qué pasó? Le expliqué que necesitaba mantener mi relación contigo, que los domingos eran nuestro tiempo. Ella dijo que lo entendía, pero luego empezó a hacer comentarios sobre cómo yo necesitaba independizarme de ti. ¿Y qué le dijiste? Le dije que mi madre había estado ahí para mí toda mi vida, que respetarte no era ser dependiente, sino ser un buen hijo. Así que elegí. ¿No te arrepientes? No, madre. Aprendí mi lección con Ji-yeon. La persona correcta para mí va a entender que tú eres parte de mi vida y que eso no es negociable. Nos quedamos en silencio, disfrutando del café y de la paz que habíamos encontrado finalmente. Madre, ¿puedo preguntarte algo? Claro. ¿Cómo supiste que tenías que ser tan firme conmigo? Pensé en su pregunta, porque durante los meses que estuvimos separados aprendí algo muy importante, hijo. Aprendí que es mejor estar sola y tener dignidad que estar acompañada y ser irrespetada. ¿No tienes miedo de quedarte sola? No, Min-soo. Porque ahora sé la diferencia entre estar sola y estar abandonada. Estar sola es una elección que haces para proteger tu paz. Estar abandonada es algo que otros te hacen cuando no valoran lo que tienes para ofrecer. Min-soo asintió lentamente. Creo que yo también aprendí esa diferencia. Nos quedamos conversando hasta que se hizo de noche. Antes de irse me abrazó con la misma intensidad de cuando era niño. Te amo, madre, y te prometo que nunca más voy a permitir que nadie me haga dudar de eso. Yo también te amo, hijo. Cuando se fue, me quedé mirando las fotos que tenía en la sala. Fotos de Min-soo cuando era niño, fotos de mi esposo, fotos de una vida construida con amor y sacrificio. Había perdido dinero, había perdido tiempo, pero había ganado algo más valioso. Había ganado respeto propio, límites claros y una relación con mi hijo basada en el respeto mutuo. Ji-yeon había pensado que destruir mi relación con Min-soo le daría control sobre él. Pero al final su traición había fortalecido el vínculo entre mi hijo y yo de una manera que nunca habría sido posible sin esa prueba de fuego. Ahora, cuando me levanto cada mañana, no lo hago como una víctima. Me levanto como una mujer que sobrevivió, que luchó y que ganó. No a través de la venganza, sino a través de la dignidad silenciosa y los límites inquebrantables. Y esa era la mejor venganza de todas: vivir bien, con respeto propio y con el amor de mi hijo restaurado en términos que yo había establecido. La guerra había terminado y yo había ganado.